Hoy vamos a meternos de lleno en una situación que es, la verdad, bastante crítica, y ocurre en el corazón agrícola de Europa. No estamos hablando solo de una mala cosecha, ¿eh? Esto es una crisis muy compleja en Andalucía, con unas implicaciones que, al final, nos llegan a todos. Venga, vamos a desgranar qué está pasando exactamente. Para empezar, y para que nos hagamos una idea de la escala del problema, una cifra: un 20%. Esa es la caída así de golpe en la producción agrícola de Andalucía a principios de 2026, un número que por sí solo ya te pone los pelos de punta. Y ojo que no es un único problema. Los propios expertos lo llaman así, una tormenta perfecta. Y es que es la mejor forma de describirlo, es una mezcla de presiones climáticas, biológicas, humanas y económicas que están llevando al límite a todo el sistema agrícola andaluz. ¿Vale? Para entender de verdad la gravedad de todo esto, primero tenemos que ser conscientes de lo que significa Andalucía. No es solo una región más de España, es, para que nos entendamos, la despensa de casi todo un continente. Vamos a ver unas cifras que lo dejan muy claro. Fijaos en este dato. Casi 17.000 millones de euros es lo que aporta el sector agrícola al Producto Interior Bruto de Andalucía. Una auténtica barbaridad. Es un motor económico clave que no solo abastece a España, sino que exporta productos vitales como aceite, cítricos, hortalizas a toda Europa. Por eso, lo que pasa en Andalucía al final se nota en la cesta de la compra de medio continente. Bueno, pues el primer gran factor de esta tormenta es la propia naturaleza, que se ha vuelto, impredecible y a menudo muy destructiva. Vamos a ver cómo estos extremos climáticos y una especie de ofensiva biológica han golpeado de lleno al campo. Es que lo de esta diapositiva es alucinante, por el contraste tan bestia. El campo andaluz pasó de una sequía larguísima con los embalses bajo mínimos a, de repente, sufrir el impacto de borrascas como Leonardo y Marta, que soltaron lluvias torrenciales y lo inundaron todo. O sea, los mismos campos que se morían de sed, de repente anegados. Es que ambos extremos son letales para la agricultura. Y por si el clima fuera poco, pues se desató una crisis biológica en toda regla. Hay que imaginarse esto, hasta un 70% de la superficie agrícola andaluza afectada por plagas y enfermedades. Una auténtica invasión que pilló a los agricultores casi sin defensas. Y esta tabla nos enseña un poco la variedad del ataque. En Almería, por ejemplo, el pulgón machacando las hortalizas y el Thrips parvispinus los invernaderos, mientras en otras provincias la avispa oriental amenazando algo tan vital como la polinización. Pero el problema gordo, el que está de fondo, es que los agricultores se quejan de que no tienen productos fitosanitarios que sean eficaces y que estén autorizados para luchar contra esto. Venga, cambiamos de tercio. Pasamos ahora a la presión que viene desde dentro, el factor humano. Porque claro, un campo no se trabaja solo, y la falta de gente se ha convertido en uno de los problemas más serios y profundos del sector. Esta frase de Eduardo Martín de la organización agraria Asaja es que es demoledora. No dice que falte gente en algún momento puntual, no. Habla de una falta absoluta de trabajadores en todas las partes de la cadena. Faltan peones, sí, pero también falta gente cualificada para manejar maquinaria o para hacer podas especializadas, por ejemplo. Y es que este problema viene de muy lejos. La gente que trabaja en el campo andaluz es la más mayor de toda Europa. Y lo peor es que no hay relevo. Los jóvenes no ven atractivo en un trabajo tan duro, y muchos prefieren irse a la ciudad que seguir con las explotaciones familiares. Sin gente nueva, el futuro del sector, pende de un hilo. Y ahora vamos con el tercer frente de esta tormenta, la tenaza económica y política. Son esas presiones externas que aprietan a los agricultores y que muchas veces les ahogan hasta hacer inviable su trabajo. Es que es una amenaza por tres flancos a la vez. Por un lado, los costes de todo lo que necesitan, como los fertilizantes o el gasóleo, se han disparado. Por otro, tienen que competir con productos que vienen de fuera de la Unión Europea, que no tienen que cumplir las mismas reglas tan estrictas que ellos. Y por si fuera poco, viven con una incertidumbre constante sobre las ayudas de las que dependen. Vamos a hablar un segundo de esa incertidumbre. La PAC, la Política Agraria Común, es el sistema de ayudas de la UE. Y hay que ser claros, miles y miles de explotaciones dependen de ella para ser rentables. Bueno, pues ahora mismo sobre la mesa hay propuestas para recortar su presupuesto hasta un 22%. Para muchos agricultores, esto no va de ganar más o menos dinero, va de sobrevivir o cerrar. Así que vamos a recapitular. Tenemos la presión de la naturaleza, la presión humana y la presión económica, todas a la vez. A finales de 2025, el sistema ya estaba temblando, al límite. Y entonces llegó 2026. Y todo explotó. La escalada fue rapidísima. Los sindicatos lo venían avisando a finales de 2025, pero la realidad fue devastadora. Primero la explosión de plagas, que los propios técnicos calificaron de incontrolable. Y justo después, el golpe de gracia, las inundaciones de abril, que arrasaron con lo poco que quedaba en pie.
Y el resultado de ese golpe final es esta cifra. Más de 4.000 millones de euros en pérdidas. Un shock económico absolutamente brutal, que incluye tanto la producción que se perdió como todos los daños en carreteras, en sistemas de riego, en fin, en infraestructuras vitales. El panorama que quedó después de la tormenta pues es desolador. Una quinta parte de toda la producción anual perdida. Sectores que son el corazón de Andalucía, como el olivar, los cítricos o los frutos rojos, quedaron devastados. Con las infraestructuras destrozadas y miles de trabajos en el aire, las peticiones para que se declarara la zona como catastrófica no eran ninguna exageración, sino una necesidad urgentísima. Y todo esto nos lleva a la reflexión final. La crisis de Andalucía no es un problema local, es una señal de alarma para todo el continente. Cuando una de las huertas más importantes de Europa se tambalea por esta mezcla de cambio climático, problemas que vienen de lejos y presiones económicas, nos obliga a pensar en lo frágil que es nuestro sistema alimentario. La pregunta ya no es si Andalucía se va a recuperar, que seguro que lo hará, sino cómo vamos a garantizar que lo que comemos todos sea sostenible y seguro en el futuro.